Contrario a lo que dice la narrativa estadounidense, de que este año, ¿no? La economía se está recuperando, ya hay menor inflación, que no va a haber recesión, o si no va a ser muy pequeñita, muy rápida, pero que en general las cosas están mejor de lo que se esperaban. En realidad, si vemos cómo están actuando los grandes corporativos, ¿no? Es completamente distinta la película, ¿no? En todo este año, incluso desde el fin de año pasado, las noticias que se han manifestado son los despidos masivos. Por ejemplo, empezando por las llamadas Big Tech, ¿no? Las grandes empresas informáticas estadounidenses como Twitter, Google, Amazon, Facebook, Spotify, Netflix, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se ha empezado a trasladar a otras grandes industrias. Por ejemplo, hace unos días se ha reportado también el despido de más de 10,000 trabajadores adicionales de dos grandes empresas. Una de fabricación de celulares o de equipos electrónicos como Ericsson, y también de una empresa muy importante química alemana, BASF, que es la que hace, bueno, un montón de equipos químicos de todo tipo. Entonces, ya también han empezado a contagiar otras industrias. También las industrias de automotrices han empezado también con estos masivos despidos. Porque lo que decían, y es importante porque decían que los despidos en las Big Tech, en esas empresas informáticas y redes sociales, eran por la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no era pues que la economía estuviera mal, sino como la inteligencia artificial ha empezado a sustituir trabajos de programadores, de otro tipo de cosas, bueno, pues lo están despidiendo. Pero ya esto no es exactamente igual de trabajadores de, por ejemplo, de empresas de celulares o trabajadores de empresas de la industria química. Esto ya no va por ahí. Ni siquiera la industria automotriz. Ya es algo distinto. Estamos viendo que empieza a contagiarse esta ola de despidos, precisamente porque lo que están haciendo los grandes corporativos es reducir costos ante el hecho de que creen, y sí, hay una recesión. Bueno, ese más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. Ha sorprendido a muchas personas que la multinacional sueca de telecomunicaciones Ericsson y además el gigante químico alemán BASF anunciaron el recorte de 8.500 y 2.000 empleados respectivamente. Esto en sus filiales de todo el mundo, no únicamente en la central, pero en todo el mundo se han visto afectadas 10.000 personas, más de 10.000 personas, por estos recortes de estas dos grandes empresas. En el caso de Ericsson, primero, una de las mayores proveedoras del equipamiento de la red 5G, ellos dijeron que el recorte responde a una reducción de gastos frente al estancamiento de mercado de sus productos. La mayoría de estas cesantías se realizarán durante la primera mitad de este año, aunque algunas podrían darse en el 2024. Quizás agregar un poco más para el próximo año, dependiendo cómo está la bolsa, dependiendo cómo le vaya a la empresa, pero ya tienen estimado el recorte de 8.500 personas. Esto lo difundieron la empresa en un correo electrónico y llegó a diversas agencias de comunicaciones como Bloomberg, en este caso el Financial Times, pero bueno. En este comunicado, en este correo, decían que consideran o están viendo un potencial para simplificar y ser más eficientes en esta compañía, especialmente en lo que se refiere a costos estructurales, de acuerdo con la vocera de Ericsson. El recorte de 8.500 empleados es equivalente al 8% de la planta global, que son 105.000 personas que conforman esta plantilla y forman parte de un plan para reducir gastos en aproximadamente 862 millones de dólares para finales de este año. Este es un importante paso para resolver los problemas de márgenes de ganancia en la estructura,
O sea, para que los jefes sigan ganando lo que les gusta ganar, lo que siempre han ganado, y todo ese dinero de los trabajadores se lo quedan pues obviamente los accionistas, porque si no hay tantas ventas, si no hay tantas ganancias, pues los grandes, los jefes, tienen que seguir ganando lo mismo, y por eso empiezan a correr. Esto precisamente lo dijo Christian Gardel. Él es el fundador de Cevian Capital y accionista del 5% de la firma y quien más empujó para que se efectuaran los recortes. O sea, este señor de su 5% de sus acciones no estaba ganando lo que regularmente tenía. Entonces, empujó para que se despidieran a estas 8.500 personas y con ese dinero él volviera a obtener sus ganancias. En su balance del cuarto trimestre del año pasado, Ericsson reportó una caída del 39% de las ganancias netas, más de lo que se esperaban. ¿Por qué? Porque sus clientes de 5G recortaron gastos. Recordemos que todo el año pasado estuvo muy frustrado para la mayoría de las personas en Europa, sobre todo por este asunto de la electricidad, el pagar la electricidad, el pagar el gas. Muchas personas tuvieron que hacer recortes, como por ejemplo lo es el internet, para precisamente poder tener y adquirir gas y luz. Y a raíz de todo esto se suma pues directamente la incertidumbre que tienen muchas personas en las perspectivas económicas mundiales de los últimos meses, con este asunto de la guerra, si va a ganar Rusia, si va a ganar Ucrania, si se va a volver una tercera guerra mundial gracias a la OTAN, o sea, a Estados Unidos. Y bueno, todo esto es un globo que finalmente les está estallando a las empresas, sobre todo a aquellas que tomaron la decisión de sancionar a Rusia y pelearse con este país que finalmente estaba favoreciendo la economía de los europeos y ahora están sufriendo las consecuencias de todas las sanciones. La desaceleración empujó a diversas corporaciones a anunciar olas de despidos, especialmente en firmas del sector tecnológico, financiero y del entretenimiento, más permeables a los vaivenes de la demanda, como por ejemplo Goldman Sachs, Disney, Microsoft, IBM, a Google, a Twitter y a Meta. Y no olvidemos a la última rama que se ha acercado a este proyecto de despidos, que fue el sector automotriz, con Ford siendo uno de los primeros que pues anunciaban el recorte de cerca de 10,000 personas. Solo en el sector tecnológico, 403 empresas anunciaron en su conjunto 110,721 despidos que se suman a los 161,061 del año pasado. Según el portal del monitoreo Layoff, del que hablamos en un video anterior, precisamente cuando se estaba anunciando el recorte de Ford, entonces ya se están viendo más de 200,000 personas que perdieron su empleo. Esto es muy grave y lamentablemente esto continuará, porque el de Ericsson no se trata del único anuncio masivo de despidos, sino que también entra esta multinacional alemana BASF, que recortará 2.600 puestos, un 2% de su plantilla. La firma, la más grande del sector en Europa, cerrará algunas de sus plantas, incluso las más intensivas en el uso de la electricidad, incluyendo 2 de amoníaco y fertilizantes vinculados a su fábrica principal ubicada en la localidad de Ludwigshafen, que en esta precisamente cuenta con 39,000 empleados, un tercio de los 111,000 que posee la empresa en total. Definitivamente es un duro golpe porque esto ya es una noticia del año pasado. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar, sobre todo los negocios pequeños, porque precisamente no tenían la capacidad de pagar el uso de la electricidad. Esto fue
lo que más afectó a este tipo de economías. Y ahora, ya las grandes empresas se están viendo afectadas por todas las sanciones contra Rusia, porque esto del asunto de la energía eléctrica empezó precisamente porque entre las sanciones hubo todo este asunto del gas, del petróleo, ahora lo del tope, que rompió completamente los lazos entre Rusia y la Unión Europea y aquellos países que implementaran el tope de precios. Pero en ese entonces todo iba despacio por lo del asunto del gas. Al no llegarle gas a, en este caso, Alemania, pues simple y sencillamente los precios de la electricidad con la cual se maneja, pues empezaron a incrementarse. A su vez, también con todo el asunto del petróleo, los derivados hicieron que la economía, principalmente la de Alemania, que dependía en demasía de Rusia, pues simplemente empezaron a colapsar. Los ciudadanos no tenían con qué pagar y al gobierno le valió y continuó regalando el dinero de los ciudadanos a Ucrania. Esta empresa, de las más grandes de Europa, pretende ahorrar aproximadamente 211 millones por la reducción en su principal planta de producción. Definitivamente, además de la crisis energética que afecta al continente, el CEO de BASF responsabilizó a la reglamentación excesiva que afecta a la competitividad y que implican largos procesos de automatización y elevados costos en la mayoría de los factores de producción. En Alemania, los sectores químicos, autopartistas, farmacéuticos y agroindustriales son particularmente intensivos en el uso de gas y antes de la guerra representaban un 15% del consumo total de este combustible en este país. Solo el año pasado, las facturas de gas de esta empresa, BASF, aumentaron en 2.300 millones de dólares. Tan solo en un año las facturas de gas para esta empresa. En una. Falta ver cómo le fue a las demás en este país, en Alemania. Tan solo en Alemania, no hablamos de la crisis que tiene España, Francia, el Reino Unido, República Checa, incluso en Bruselas, en Grecia, que ya también se han manifestado. Todas las empresas tienen este problema del suministro de gas y del alto costo de la electricidad. Y mientras todas estas sanciones continúen contra Rusia, simple y sencillamente no se va a resolver. Porque el anuncio de BASF se suma al de su competidora estadounidense, Dow, que despidió a 2,000 empleados el mes pasado. Y de esto nadie dijo nada, porque Estados Unidos, según, está súper bien con todo este asunto de las sanciones contra Rusia. Es más fácil culparlos. Entonces, esto es solo un adelanto de lo que podría ser el 2023. Para Estados Unidos, para la Unión Europea y para todos aquellos que sigan implementando sanciones contra Rusia, como lo acaba de hacer Estados Unidos y que principalmente se fue contra los bancos. Pero en esta ocasión, la Unión Europea ya no le entró. Están peleando, están discutiendo si van a sancionar a Rusia nuevamente con el 10º paquete o no, o qué sanciones sí convienen y cuáles definitivamente los van a terminar de hundir. Pero ya se están dando cuenta que es lo más importante, que seguirle la corriente a Estados Unidos no los va a llevar a nada bueno, porque realmente Estados Unidos no está viendo por ellos. Está viendo por sí mismo. Y eso es lo más importante, que estos países se den cuenta que sus empresas, que su economía se está derrumbando por sus acciones necias. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.